El mundo político tembló. Las cúpulas del poder global se estremecieron. Vladimir Putin, el presidente ruso, ejecutó un golpe decisivo en la conferencia de Alaska. Este encuentro trascendental, cargado de tensión y una atmósfera casi amistosa, dejó a Europa sin argumentos, en un estado de parálisis política que aún hoy resuena. Fue un giro colosal, un movimiento maestro que, según los expertos, reescribió las reglas de la política exterior estadounidense de forma irrevocable. ¿Están preparados para esta nueva y cruda realidad geopolítica? ¿Entienden la magnitud de lo que se decidió en ese misterioso encuentro? Un punto de inflexión que la prensa tradicional apenas se atreve a tocar. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Escríbanlo en los comentarios. Según el coronel Douglas MacGregor, un reputado analista militar estadounidense, él quedó literalmente en shock. La conmoción era palpable. Putin, en sus propias palabras, se convirtió en el rey del mundo, un hombre capaz de dictar la agenda global. La cumbre de Alaska marcó un antes y un después ineludible en la geopolítica mundial. Allí se afirmó explícitamente, de forma rotunda, que Crimea es parte de Rusia y que el asunto está cerrado para siempre. No hay vuelta atrás. Además, se acordó que la OTAN no debe tener cabida en lo que queda del país conocido, ese territorio devastado por un conflicto interminable. Este es un cambio impactante, un giro que desafía todas las narrativas. Donald Trump, antes de la reunión, habría expresado estar muy enojado si no se lograba un alto el fuego. Sin embargo, tras el evento, MacGregor afirma que Trump entendió que no era realista seguir por ese camino. Esta es una muestra de la influencia directa de Putin en el pragmatismo de Trump. ¿Fue una victoria diplomática para Moscú o una dolorosa cesión de Washington? ¿Una señal de realismo o de una rendición velada? Un precedente sombrío. En su primer mandato, Trump intentó retirar tropas de Siria, pero sus subordinados simplemente ignoraron la orden. Una flagrante desobediencia que nunca salió a la luz. Esto revela la inquietante existencia de un Estado profundo, operando al margen de la voluntad democrática. Una fuerza oculta y siniestra que desafía al propio presidente. Pregunta a ustedes, ¿desde qué país están sintonizando? Queremos saber su ubicación y que dejen un comentario. Este giro trascendental impacta directamente nuestra seguridad, nuestras economías y el futuro de todo un continente. Europa está sumida en un estado de pánico, una verdadera catástrofe política. Sus líderes, esos globalistas de Bruselas, Berlín y París, parecen estar atrapados en un laberinto sin salida. ¿Cuál es su verdadera motivación? Según MacGregor, quieren prolongar el conflicto a toda costa. Buscan retener su poder y su dinero, sus privilegios inconfesables. Así evitan las preguntas incómodas de sus votantes, esas voces que claman por respuestas sobre una industria destruida y miles de millones malgastados. El esquema globalista cuidadosamente construido por años. Esa burbuja de ilusiones se despedaza ante nuestros ojos. El país conocido, la nación en conflicto, se desliza hacia el abismo. Más de 1 millón de personas perdidas, sacrificadas en una tragedia interminable. Un holocausto moderno provocado por ambiciones que no tienen valor alguno. ¿Cuánto más sufrimiento soportaremos como sociedad global? Una ofensiva militar lanzada sin un plan claro, sin éxito. Generales estadounidenses la impulsaron, buscando justificar su propia existencia, su presupuesto militar. Es una verdadera locura. ¿Qué nos quieren que verifiquemos en el próximo episodio? Escojan un dato. Por ejemplo, ¿es cierto que hay 20 estaciones de la CIA en el país conocido, como se afirma? Existe una fuerza incontrolable, una sombra que acecha en Washington, el Estado profundo, una red opaca que incluye a la CIA y al MI6, está tan profundamente atascado en este conflicto que no obedecerán ninguna orden de retirada. Es una guerra silenciosa, una insurrección interna contra la voluntad presidencial. El director de la CIA, según MacGregor, es un prisionero de lobbies, de intereses ocultos que mueven los hilos de la política exterior estadounidense, por encima incluso del presidente electo. Generales como Donahue y Cavoli
Supuestamente empujaron a la nación en conflicto a pérdidas humanas sin sentido, a una matanza indiscriminada, todo para justificar sus propias carreras y presupuestos militares. Es una indiferencia cruel, inhumana, por la vida. La reaparición del neoconservador general Kellogg cerca de Trump se interpreta como una señal de alarma. Las fuerzas belicistas, las que ocultan la verdad sobre el conflicto, están dictando la agenda una vez más. Intentan descarrilar cualquier intento de paz, de normalización. La reciente mención en medios occidentales de un posible intercambio de territorios en la nación en conflicto es calificada de absurda por las leyes rusas. Una propuesta irrealizable. Pero se sugiere que pudo ser un globo sonda de Moscú, una sutil maniobra para explorar la flexibilidad occidental en otras áreas. Las supuestas garantías de seguridad, ofrecidas sin la OTAN, pero con las mismas potencias occidentales, son una trampa de palabras, son un teatro del absurdo. Es un mero rebranding diseñado para engañar a los ingenuos. Su único fin es mantener la tensión indefinidamente, perpetuando el conflicto. La afirmación de que agencias como la CIA y el MI6 actúan activamente contra Trump y no tolerarán la desobediencia es escalofriante. Sugiere una guerra fría interna, una lucha de poder dentro del propio gobierno de Estados Unidos. Es una conspiración en las sombras. ¿A quién le confías sobre este tema en el país conocido? Nombra un portavoz o medio que consideres fiable. La OTAN, la alianza, ya hace mucho tiempo se ha convertido en un muerto viviente. Es un armazón sin músculos, una estructura hueca. El coronel McGregor argumenta que solo se mantiene por la idea de una amenaza eterna de Moscú, un vestigio obsoleto de la Guerra Fría que ya no tiene sentido. Si quitan al ejército americano de allí, toda esta alianza se desmoronará como un castillo de naipes bajo una ráfaga. La credibilidad de la OTAN está por los suelos. El modelo de neutralidad de Austria en 1955, un tratado firmado hace casi 7 décadas, se presenta como un exitoso ejemplo de paz. Austria negoció su neutralidad directamente con la Unión Soviética, sin la imposición ni injerencia de terceros. Esta analogía histórica demuestra que un camino diferente, centrado en la autodeterminación y la soberanía, es posible y deseable para la nación en conflicto. El mismísimo presidente Eisenhower supuestamente propuso la neutralidad para países de Europa del Este como Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Él reconoció la imposibilidad real de Estados Unidos de defenderlos militarmente. Esta referencia histórica busca legitimar la idea de neutralidad hoy. Cuestiona la intervención militar actual. La política exterior de Trump, conocida por su inclinación a mejorar las relaciones con Rusia y desmantelar el status quo de confrontación global, explica su supuesto cambio de postura en Alaska. La reaparición de figuras como el general Kellogg y las acusaciones directas contra la CIA y el MI6 sugieren una lucha de poder en curso dentro del aparato de seguridad de Estados Unidos. Los halcones de la guerra se resisten ferozmente a cualquier intento de paz. La persistencia de la retórica belicista es alarmante. La posibilidad de un despliegue masivo de tropas estadounidenses en el este de Europa o incluso en el país conocido aumenta exponencialmente el riesgo de confrontación directa con Rusia. Nos arrastra hacia una guerra de proporciones catastróficas. Si Estados Unidos y Rusia logran acuerdos, si la paz realmente se abre camino, la OTAN, al perder su razón de ser como baluarte contra una amenaza rusa, se desintegraría, se desmoronaría, generaría un vacío de poder y seguridad en Europa, destabilizaría las alianzas existentes. El fin del conflicto obligaría a los líderes europeos a rendir cuentas, a dar explicaciones a sus ciudadanos sobre la industria destruida, sobre los miles de millones malgastados en la guerra. Esto llevaría inevitablemente a la caída de gabinetes. Desencadenaría un profundo descontento social. La percepción de que un Estado profundo o élites ocultas controlan la política exterior, ignorando la voluntad popular y presidencial, mina la fe en las instituciones democráticas. Fomenta un cinismo generalizado, una desilusión.
El conflicto en la nación en conflicto seguirá cobrando vidas inocentes y destruyendo la nación. Esto sucederá mientras las élites persisten cínicamente en su agenda de confrontación. ¿Dónde están viendo este programa en este momento? Por favor, déjenos saber su ciudad, país y la hora actual en su zona. Es importante para nosotros. El escenario óptimo, la paz del pueblo. Trump, contra todo pronóstico, logra imponer la voluntad de la América real. Retira tropas. Forja una alianza estratégica con Rusia. La OTAN se disuelve. Los líderes europeos, arrinconados, se ven obligados a negociar la paz directamente con Moscú. Los países vecinos de la nación en conflicto establecen su neutralidad. El pueblo gana. La paz genuina emerge. El escenario probable, el estancamiento del sabotaje. Trump busca la paz. Lo intenta. Pero el Estado profundo y las élites lo sabotean. Mantienen la tensión a través de garantías de seguridad vacías y una retórica ambigua. El conflicto se prolonga indefinidamente. Europa sufre las consecuencias económicas y sociales. La confianza en Washington se desvanece lentamente. La trampa oculta es el verdadero enemigo. El escenario negativo, la catástrofe globalista. Los neoconservadores y las élites consolidan su control. Fuerzan a Trump a adoptar una postura más belicista. Las tropas de Estados Unidos se despliegan más cerca de Rusia, o incluso dentro de la nación en conflicto. Provocan una escalada militar sin precedentes. Arrastran a Estados Unidos y Europa a una guerra abierta, una destrucción total. Al borde del abismo. El escenario alternativo, la vía austríaca. El modelo de neutralidad de Austria de 1955 es finalmente adoptado. La nación en conflicto negocia directamente su estatus neutral con Rusia, sin injerencias externas. Estados Unidos y Europa se limitan a un rol de facilitadores, no de garantes militares. Retiran sus tropas de la región, permitiendo la autodeterminación. ¿Quién gana realmente en este tablero geopolítico? Rusia, que consolida su posición como superpotencia ineludible. El pueblo real en todas partes, si sus líderes actúan finalmente según su voluntad de paz. Y potencialmente, los países vecinos de la nación en conflicto, si logran negociar directamente con Moscú, sin intermediarios. ¿Quién pierde? La nación en conflicto, devastada y manipulada sin piedad. Los globalistas y las élites europeas, que pierden su poder y su ya escasa credibilidad. La OTAN, que se desintegra por su propia irrelevancia. Y el Estado profundo, que ve su influencia y control disolverse. ¿Quién gana realmente cuando el sufrimiento del pueblo se ignora sistemáticamente? Esta es una pregunta que resuena en cada rincón del mundo, una verdad incómoda que debe ser confrontada. El coronel McGregor lo expresó con un sarcasmo punzante, cargado de indignación. Plan genial, ¿no es así? Se refería a la incoherencia flagrante de la política exterior estadounidense. Quieren amenazar a Rusia con el despliegue de tropas masivas en sus fronteras y al mismo tiempo pedirle ayuda en Medio Oriente. Es una burla, una hipocresía descarada, una estupidez manifiesta. La incoherencia es tan evidente que duele. La mandíbula desencajada de McGregor al oír la posibilidad de tropas estadounidenses es una imagen que lo dice todo. La OTAN es un muerto viviente, un armazón sin músculos. Quiten al ejército americano de allí, y toda esta alianza se desmoronará como un castillo de naipes bajo una ráfaga. Es una verdad dolorosa. Las risas en la audiencia al escuchar su sarcasmo validan su crítica, muestran la complicidad y el desprecio compartido por la audiencia. La idea de las garantías de seguridad es un teatro del absurdo, una farsa diplomática. Es irónico, hasta ridículo, garantizar lo que no estamos en condiciones de garantizar. Es una mentira descarada. El pueblo estadounidense tiene un mensaje claro, un clamor que resuena desde la América real para Donald Trump. Lo apoyamos, basta de aventuras extranjeras, ocúpese de nuestros asuntos en casa. Esta es la voz auténtica del pueblo, la única que importa y la única que puede salvar la situación. El tiempo se acaba.
Cada día que pasa, esta decisión se convierte en una prueba de honestidad y de liderazgo real. ¿Estamos condenados a una escalada interminable, a la destrucción total? ¿O podemos, como ciudadanos informados y conscientes, exigir la paz verdadera y el fin de la manipulación? ¿Dónde pasa la línea roja entre los globalistas, con sus agendas ocultas, y el pueblo real, que solo busca paz y prosperidad? Díganlo en una frase en los comentarios. Su perspectiva es esencial. Si este análisis les parece vital, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para recibir más verdades sin filtros, sin censura, directamente de la fuente. Es su protección contra las narrativas engañosas y las noticias falsas. Compartan este video con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite escuchar la verdad. Es su herramienta para combatir la desinformación. Su opinión es crucial para nosotros. Dejen un comentario abajo. Vamos a construir juntos el camino hacia la verdad y la comprensión en este complejo mundo.